Uruguay, 11 de febrero de 2026. Hoy vamos a desmontar las cuentas de un organismo estatal pieza por pieza. Nos colaremos en la vida de la gente a través de sus anuncios oficiales y multas de tráfico. Y descubriremos algunos detalles, la verdad, alucinantes sobre cómo se gestiona la sanidad pública por dentro. Empezamos por un organismo muy particular, ¿no? Sí, el Instituto Nacional de Colonización. Para que nos hagamos una idea, es una entidad del Estado que gestiona tierras rurales. Las arrienda a productores y, por lo que hemos visto, maneja un presupuesto que es tela marinera. Absolutamente. Vale, vamos a desglosar esto porque las cifras marean un poco. Hablamos de un presupuesto para 2026 de más de 2.200 millones de pesos uruguayos. Para redondear, sí, ingresan unos 2.280 millones. Y gastan un poco menos, unos 2.270. Les queda un superávit pequeño. Sí, de unos 10 millones más o menos. Pero lo fascinante aquí, para mí, es de dónde sale el dinero. A ver. La mayor parte, más de 870 millones, viene de lo que ellos llaman rentas de activos realizables. Que son alquileres de tierras, básicamente. Exacto. Pero ojo, que hay otra partida casi igual de grande que me llamó mucho la atención. ¿Cuál? 851 millones de pesos que vienen directamente de una ley específica, la 19.996. Es una fuente de ingresos masiva y muy concreta. Vale. Los ingresos son una cosa, pero para mí la verdadera historia de cualquier presupuesto está en cómo se gasta el dinero. Totalmente. Y al mirar los gastos de este organismo, he encontrado unas cuantas perlas. Más de 511 millones se van directamente a servicios personales, A sueldos, vamos. a sueldos y salarios, y el desglose de esos 500 millones es un mundo en sí mismo. Es que es increíble. Por ejemplo, se destinan casi 90 millones a retribuciones complementarias. Y dentro de esa bolsa hay de todo. ¿De todo como qué? Pues mira, desde una compensación de unos 4 millones para un funcionario que tenga que mudarse por trabajo. O sea, le pagan la mudanza y las molestias. Y con creces. O, por ejemplo, casi 17 millones para compensación adscritos al directorio. El sistema prevé y costea hasta el más mínimo detalle. Es que es alucinante. Pero hay partidas que ya no son solo dinero, son casi una declaración de valores, diría yo. ¿A qué te refieres? El Estado, a través de este organismo, destina casi 28 millones a un incentivo a la productividad. Bueno, eso tiene sentido. Sí, claro que lo tiene. Pero es que justo al lado te encuentras con cosas como 92.128 pesos para prima por matrimonio. Exacto. Que a ver, no sé si 92.000 pesos animan a alguien a casarse. Hombre, como empujoncito. Como detalle lo está mal, desde luego. Y también hay conceptos como quebranto de caja, que son unos 215.000 pesos. ¿Y eso qué es? Básicamente es un fondo para cubrir posibles pérdidas de dinero en efectivo. Se cubren las espaldas para cualquier eventualidad. Es fascinante. No es solo un presupuesto, es una declaración de intenciones. El Estado te incentiva la productividad, sí, pero también el matrimonio. Totalmente. Pero no es solo el dinero, las reglas del juego también están aquí. Los artículos del decreto que aprueba esto son la letra pequeña de la burocracia. ¿Y qué letra pequeña? Por ejemplo, el artículo 7 ordena eliminar el 25% de las vacantes que se generen en 2026. O sea, no se cubren y punto. Y punto. A menos claro que se cumplan ciertos objetivos de gestión. Es un mecanismo de control de gasto muy directo. Y no es el único. El artículo 16 es todavía más claro. Establece un tope salarial. Sí, ese es muy bueno. Nadie que trabaje para este ente puede cobrar al mes más del 60% de lo que cobra el presidente de la República. Es una forma de poner un techo, ¿no? Claro, de mantener una cierta equidad, o al menos intentarlo. Si conectas todo esto, ves un intento muy deliberado de poner un corsé presupuestario. Y no solo en el dinero, también en la propia estructura. El articulado regula con un detalle casi obsesivo la carrera de los funcionarios. ¿Cómo que la regula? Pues te dice cómo se hacen los concursos para ascender, cómo se pasa de un nivel a otro. Dibuja un retrato de una maquinaria estatal rígida, predecible y muy regulada. Entonces, este presupuesto nos enseña la maquinaria del Estado desde arriba. Grandes cifras, reglas estrictas. Control del gasto. Exacto.
Pero es que la misma publicación, a veces en la página siguiente, nos baja de golpe a la realidad más íntima de la gente. Y tanto que nos baja. El Estado deja de ser un ente abstracto y se convierte literalmente en un testigo de bodas. Y de una forma muy pública. Nos encontramos de repente con los edictos matrimoniales. Y no es un simple aviso, ¿eh? No, no. Leemos, por ejemplo, el anuncio del futuro matrimonio de Félix Octavio Aguilar Alvarado, 56 años, soltero, empleado venezolano. Y Carmen Noemi Carpio Acosta, 59 años, soltera, contadora, venezolana. Lo publican todo: edad, estado civil, profesión, nacionalidad, hasta el domicilio. Pero vamos a ver, ¿por qué se publica algo tan personal con pelos y señales en pleno 2026? Suena algo de otro siglo. Es que, literalmente lo es. La propia publicación lo aclara. Se basa en una ley de 1939. De 1939. Sí. El objetivo original era intimar a los que supieran algún impedimento para el matrimonio proyectado lo denuncie por escrito. O sea, era una especie de control social, que los vecinos pudieran decir, oye, que este no se puede casar. Exactamente. Se le daba a la comunidad un papel en la validación de las uniones. Es increíble que algo así siga vigente. Me pregunto cuánta gente realmente lee esto y denuncia un impedimento. Yo creo que nadie. O si se ha convertido en un puro trámite burocrático, un fantasma del pasado que sigue apareciendo en el boletín. Permanece. Y al permanecer, genera este archivo público de la vida privada de la gente, un eco de otra época. Ya lo creo. Y no solo va de casarse, el Estado está presente, como quien dice, desde la cuna hasta la tumba. Totalmente. Si seguimos leyendo, hay páginas y páginas de avisos de apertura de sucesiones, o sea, el inicio del proceso de una herencia. Con el nombre del fallecido, apellidos, número de expediente, todo. Y también hay citaciones de la Dirección Nacional de Migración a ciudadanos de Perú, Argentina o Cuba para que revisen sus expedientes. Es el Estado llamando a tu puerta, pero en papel impreso. Y es también el registro de la vida económica y social. El Ministerio de Trabajo inscribe oficialmente el Estatuto de la Asociación de Funcionarios de Baluma. Que es un sindicato. Y justo al lado el de la Cámara Uruguaya de Operadores de Casino, que es la patronal. Las dos caras de la misma moneda. Exacto. Trabajadores y empleadores. Y el Estado actúa como el notario que da fe de su existencia. Formaliza el tejido social. Y claro, esta presencia constante tiene un coste. Hay una tabla de tarifas muy clara. A ver, cuéntame. Publicar el aviso de una herencia, 8.428 pesos. Vale. Anunciar un divorcio, 4.599. Pero ojo, que la disolución de la sociedad conyugal, que es la parte económica, se va a 14.346 pesos. O sea, que separarse sale más caro. Sale bastante más caro. Hay una tarifa para cada acto de la vida. Y es curioso, porque el Estado no solo registra estos grandes momentos. Su mirada es constante, casi microscópica, y llega hasta el gesto más cotidiano, como ¿dónde parcas el coche? Y eso nos lleva directamente a un océano de datos, las multas de tráfico. Un océano, sí. Es que es un verdadero retrato robot del tráfico en Montevideo. Hay listas interminables, matrícula por matrícula. A ver, un ejemplo. Pues mira, la SZ6774 multada con 2 puntos por estacionar en lugar prohibido. O la AAJ8690 por exceso de velocidad. Y hay puntos calientes que se repiten sin parar, como el cruce de Boulevard Artigas y Luis Alberto de Herrera. Para saltarse semáforos en rojo. Es el número 1. Es como tener un mapa de las infracciones de la ciudad. Lo fascinante aquí no es solo la multa en sí, sino el sistema que se revela detrás. El sistema de puntos. Y los códigos. Cada multa tiene un código, CGM, SFT, SA, que probablemente nos dice si la ha puesto una cámara o un agente. Y luego, claro, el sistema de puntos, que va de 2 a 15. Espera, déjame entender esto, porque la escala de gravedad es... Bastante. Vemos que estacionar sin pagar la tarifa son 2 puntos. Superar la velocidad en hasta 20 kilómetros por hora son 5. Hasta ahí, lógico. Pero luego te encuentras con que no llevar casco, como le pasó a la matrícula AQS 264, es solo un punto. En serio, un punto por algo que te puede costar la vida. Es una buena pregunta. Saltarse un semáforo en rojo, en cambio, son 6 puntos. Claro. Y las más graves, como no poseer licencia de conducir, se llevan los 15 puntos del tirón. La lógica del sistema no siempre es evidente. ¿Qué lógica debes tú?
Quizás pondera más el riesgo que generas a terceros que el riesgo que asumes tú mismo. O es simplemente el resultado de capas y capas de legislación a lo largo de los años. Tiene que ser eso porque la casuística es infinita. La administración parece tener un código para todo. He visto estacionar en sentido contrario, menor de 12 años en asiento delantero. Carecer de ambos espejos reglamentarios. O mi favorita, conducir con imprudencia, que es un cajón desastre maravilloso. Desde luego. Cada pequeño incumplimiento está perfectamente catalogado y sancionado. Es un gran hermano burocrático sobre ruedas. Totalmente. Y esta catalogación exhaustiva del ciudadano es una cara de la moneda. Pero si creíamos que el Estado solo nos vigila a nosotros, lo más interesante es ver cómo se vigila y se paga a sí mismo. Y para eso tenemos que mirar los acuerdos de pago de la sanidad pública, Aquí entramos en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ASE. que es, para entendernos, el gran gestor de la sanidad pública uruguaya. Exacto. Y lo que encontramos son sus acuerdos para saldar deudas con proveedores. Vemos pagos a Casmo, que es una mutualista privada, o a UTAM, una empresa de traslados. Y las tablas son de una especificidad. Total, no hablamos de gasto sanitario en abstracto. Hablamos de facturas de millones de pesos por arrendamiento camas CTI adultos, o sea, camas de UCI, o por internación pediátrico neonatal. Es el dinero público moviéndose para pagar servicios uno a uno. ¿Eso es? Y entre todas estas facturas médicas hay un detalle que es una joya, en el acuerdo de pago con la empresa de ambulancias UTAM. Ujú. Una de las facturas más antiguas, de marzo de 2025, es por un concepto que no tiene nada que ver con la sanidad. Ah, no, ¿por qué es? Multas tránsito y combustible. Y no es poco dinero, ¿eh? Son 677.000 pesos. Es fantástico. La propia administración sanitaria acumulando deudas por las multas de tráfico y el combustible de sus ambulancias. Es la burocracia mordiéndose la cola. Pero más allá de la anécdota, que es buenísima, esto nos enseña algo muy profundo sobre cómo funciona el Estado por dentro. A ver, explícate. Si conectamos esto con todo lo que hemos visto, lo que vemos es la intrincada red de transacciones que sostiene los servicios públicos. No es algo etéreo. Son pagos concretos. Ya. Y lo más revelador es cómo las diferentes partes del aparato estatal interactúan y se deben dinero entre ellas, La Administración de la Salud le paga multas de tráfico a la Administración municipal. que a su vez usa esos ingresos para sus operaciones. Es un ciclo cerrado. Un ecosistema financiero dentro del propio Estado. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que en un solo día hemos viajado desde un presupuesto de más de 2.000 millones de pesos hasta una prima por matrimonio de 92.000. Desde una política migratoria nacional hasta una multa de 1 punto por no llevar casco. Es una radiografía completa de la vida de un país, donde lo macroeconómico y lo micropersonal están inseparablemente unidos en las páginas de un boletín oficial. Y esto plantea una pregunta interesante para reflexionar. Esta publicación exhaustiva de presupuestos, salarios, intenciones de matrimonio y multas, ¿qué revela sobre la relación entre el ciudadano y el Estado en esta sociedad? Es una buena pregunta. ¿Es un ejercicio de transparencia radical que fomenta la rendición de cuentas o se percibe más como una burocracia omnipresente y un poco asfixiante que todo lo registra y todo lo sabe? Y sobre todo, ¿qué nos dice de nosotros mismos que rituales del siglo pasado como anunciar una boda para ver si alguien se opone sigan formando parte de nuestra vida en pleno siglo XXI?